Bienvenidos un día más a un webinar de Asofin, en este caso para hablar sobre los productos, los peligros de los productos en los que podemos caer en estas fiestas. Ya empiezan épocas de cenas, de pensar en los regalos navideños, así que muchos de los consumidores están pensando también en recurrir a préstamos, a tarjetas revolving. Hoy os vamos a explicar los peligros de estos productos, por qué no hay que recurrir a ellos. Los vamos a hacer con María Ángeles de León, que es responsable de servicios legales y abogada en Asofin. Ahora os la presentaré, ahora le daré paso. Pero antes de dar paso a Marian, quiero agradecer desde aquí a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque gracias a ellos podemos hacer esta formación totalmente gratuita. Así que desde aquí les damos las gracias. Y antes de dar paso a Marian también, os quiero recordar, muchos de los que os estáis empezando a conectar ya, no es la primera vez que venís a un webinar de Asofin, pero por si acaso os recordamos el funcionamiento. Ahora daré paso a la presentación, hará la ponencia María Ángeles, pero al final de la ponencia habrá como siempre un apartado de preguntas y respuestas. Resolveremos en directo todas vuestras dudas. Para hacerlo sí que os pedimos que hagáis las preguntas a través del menú de preguntas y respuestas que encontráis aquí justo debajo de la pantalla. Hay un botón que pone preguntas y respuestas, hacéis clic allí y nos dejáis la pregunta. Lo hacemos así porque si lo ponéis en el chat es bastante fácil que se nos quede alguna perdida y no queremos que ninguna se nos quede en el tintero, queremos responder todas vuestras consultas. Además, en el chat, mi compañera Celia, que está entre bambalinas, irá poniendo también información de interés que os pueda resultar útil sobre estos productos y sobre toda la información que vaya explicando María Ángeles en su ponencia. Así que yo ya no me enrollo más. Voy a dar paso a María Ángeles, que ya la tenemos por aquí. Vamos a ver si la podemos ver. Hola, ¿qué tal? Hola Marian, bienvenida, muchísimas Hola, gracias. Ya te gracias a tenemos ti. por aquí, te doy paso y te dejo a ti con tu presentación. Gracias, Clara. Bueno, hola, buenos días. Bueno, quiero compartir, vamos a hablar un poco en este webinar sobre las fiestas, sobre el título del propio webinar, fiestas sí, pero ¿a qué precio? Vamos a hablar un poco de las compras navideñas e intentar aclarar algunas cuestiones en relación, pues, con los préstamos que se solicitan para hacer frente a los gastos extraordinarios, etcétera. Voy a compartir primero, antes de nada, a ver, compartir pantalla, dame un segundito para que vayamos siguiendo. A ver, ventana. Qué cosas. Dame un momentito, que no sé por qué ahora. No sé si es esto. No. Perdonadme. Ahora estamos viendo lo que No. es la imagen del webinar, pero no la presentación, Marian. Por si Claro, acaso. yo quiero sacar la presentación. Darme un segundo que lo acabo de mirar y ahora no la veo. A ver, está ahí. Un segundo, por favor. Eh, Compartir pantalla. No te preocupes, mientras la buscas también, recuerdo a los asistentes que tenemos también otra formación el día 10 de diciembre con el abogado Jaime Codón, en el que vamos a hablar de todos los cambios que podemos hacer en la renta, ¿no? Todos los cambios que podemos hacer antes del 31 de diciembre para que la renta del año que viene nos salga lo mejor posible, lo más favorable posible para nosotros. Vamos a dar pues consejos que os puedan resultar útiles de cara a la renta del año que viene para que os salga lo más favorable posible. Os vamos a dejar también el enlace en el chat para que os podáis inscribir y luego al final del webinar también os lo volveré a recordar por si alguno todavía no se ha conectado o se conecta un poquito más tarde, también pueda acceder a él si quiere, porque además ese webinar ha suscitado mucho interés, ya son muchas las personas que se han inscrito, porque es realmente útil, ¿no? Nos puede, es algo que podemos aplicar en el día a día y que el año que viene, cuando hagamos la declaración de la renta, pues nos puede venir bastante bien haber asistido a este webinar, que, como siempre, todos los webinars de Asofin son totalmente gratuitos. Vale, ya tenemos por aquí la presentación, Marian, ya la estamos viendo. Ahora, no, ahora estamos viendo un documento de Word. Espera, dame un segundito.
Nada, no te Ahora preocupes. sí, Ahora ¿verdad? estamos viendo la presentación. Si quieres, le puedes dar a presentar diapositivas para que se te ponga en grande y si vemos que no, lo vemos así, tal y como está. A ver, Arriba del todo hay un iconito, al lado del nombre de la presentación, hay un iconito vale, que es presentar. Y sí. si no, ¿ves que pone presentación con diapositivas? Al lado, inicio, insertar, dibujar. No sé dónde estás, perdóname. Un poquito más arriba. Arriba de lo que es la ventana, ¿ves que pone inicio, insertar, dibujar, diseño? Ah, sí, Ahí vale. está presentación con diapositivas. Vale, ¿Vale? Y ahí tienes, ¿ves que justo debajo a la izquierda pone desde el principio? Y si le vale. das ahí, se te va a Ahí está. presentar. Ahí está, ya lo estamos viendo en grande. Pues ya, Perfecto. ya te dejo, ya me vuelvo a quitar. Muchísimas gracias, Marian. Vale. Ahí, vale, pero espera un segundo, Clara, que ahora se me ha perdido la otra pantalla. Un momentillo solo. No te, no ¿Se te sigue viendo preocupes. igual? Sí, yo seguimos viendo la pantalla de la presentación. Está bien, ¿no? Sí, Está bien. perfecto. Vale, pues venga, empiezo ya. Vale, gracias. Venga. Muchas gracias, gracias a ti. Bueno, en principio vamos a haceros una pequeña introducción, ¿vale? Y vamos a hablaros un poco sobre los préstamos que son peligrosos porque pueden causar endeudamiento. Os hago un resumen de la ponencia, ¿no? Vamos a hablar de las tarjetas revolving y de los micropréstamos. Y bueno, vamos a dar unos pequeños tips también para las compras online y algunos consejos. En primer lugar, comentaros, existen 2 meses en el año en el que se dispara la deuda pues, de los particulares, que son diciembre y junio. El primero, a causa de las Navidades, que es la época en la que ya nos adentramos, y el segundo, pues en las vacaciones de verano, que también solemos tener unos gastos extraordinarios. En este año, en el año 2024, para estas Navidades se han hecho diversas encuestas a lo largo del país, de España, y ha dado como resultado que el gasto extraordinario que cada persona, que cada español va a gastar, esto es una media, ¿vale? Solamente para este periodo navideño va a rondar los 700 euros. Pues dentro de este dinero, obviamente, están incluidos regalos, las cenas de Navidad, el vestido que me voy a comprar para Nochevieja, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que no siempre somos previsores y hemos ahorrado a lo largo del año para hacer frente a este gasto extraordinario. Y la solución más fácil a la que el consumidor suele acudir es el crédito. Y ellos sin ser conscientes de que la deuda que suele generar ese crédito, y que es una deuda mala, es una deuda que vamos a tardar en desprendernos de ella y que genera además, va a generar que tengamos que pagar unos intereses de más. Además decimos que es deuda mala porque no genera beneficios para la economía familiar o personal frente a lo que pudiéramos llamar una deuda buena, como puede ser la deuda por el pago de una hipoteca de una vivienda, que podríamos hablar de ella más como una inversión y que al final en el futuro sí que nos va a generar unos beneficios. Entonces vamos a enfocarnos en esta webinar en los préstamos a los que solemos acudir para hacer frente a este gasto extraordinario y que además nosotros queremos alertaros porque son muy peligrosos porque pueden provocar un sobreendeudamiento. Estos préstamos básicamente a los que se suele acudir son los préstamos revolving y los micropréstamos. Perdón, que se me va la diapositiva. Un segundillo. Vale. En primer lugar, vamos a hablaros de las tarjetas revolving. ¿Qué son? Los préstamos revolving realmente se instrumentalizan a través de tarjetas. Pero primero vamos a tarjetas de crédito. Os hablo un poco primero de las diferencias entre, muy brevemente, tarjeta de débito y de crédito. En las tarjetas de débito vamos a utilizar un dinero del que disponemos en nuestra cuenta corriente. En las de crédito lo que hacemos es usar un dinero del que no disponemos y por tanto se trata de una modalidad de financiación, de un préstamo. Es decir, el consumidor asume la obligación de devolver ese dinero que se está pidiendo, obviamente con unos intereses
con comisiones y con gastos que pueden estar asociados además a esa modalidad de préstamo. Estas tarjetas de crédito además se pueden utilizar bien para hacer compras de cualquier bien de consumo o también se puede utilizar para sacar dinero en efectivo a crédito de cualquier cajero o incluso para ingresar el dinero en nuestra cuenta corriente, por ejemplo, para hacer frente al pago de la factura de la luz porque no nos ha llegado este mes. Bueno, pues dentro de estas tarjetas de crédito están las denominadas tarjetas de crédito revolving, que son muy usuales. Prácticamente todas las entidades tienen esta modalidad de tarjeta de crédito. Los aspectos más esenciales y más destacables de esta tarjeta es que, bueno, en primer lugar, se activa desde la primera utilización. Es realmente una línea de crédito. Un crédito, además, que, eso sí, tiene un límite. Por ejemplo, pueden darnos esa tarjeta o ese crédito por importe de 1.500 euros o 3.000 euros e incluso yo he llegado a ver tarjetas revolving por 30.000 euros. Y no tiene un plazo de devolución definido. Esto es importante. Además, el límite del crédito varía en la medida en que se va utilizando. Es una línea de crédito que permite sucesivas disposiciones de distintos importes y hasta el límite concedido. Y que además se va reponiendo ese crédito conforme se va devolviendo durante la vida del contrato. ¿Vale? Otra característica de este crédito es que se paga a través de unas cuotas que el consumidor normalmente elige, a través de las opciones que le está dando el prestamista. Suele ser una cuota mensual muy baja, por ejemplo, y esto es muy habitual, de 25 euros o de 50 euros al mes, o también puede ser de un 5%, por ejemplo, del capital del que se ha dispuesto. ¿Vale? Por ejemplo, dispongo de 500 euros, pues un 5% de esos 500 euros. Además, estas tarjetas generalmente no tienen comisión durante el primer año y no es necesario cambiar de banco para darse de alta o para tener esta tarjeta de crédito, sino que lo que se hace es asociarla a un número de cuenta que uno ya tiene en cualquier entidad y donde se hacen los cargos o los pagos a través de esa cuenta corriente se hacen los pagos de esa tarjeta revolving mensualmente. Con esto es suficiente. O existen multitud de tarjetas en el mercado comercializado por prácticamente, como he dicho, todas las entidades. Sin embargo, bueno, hay que decir que estas tarjetas tienen unos inconvenientes. Los principales son que tienen un tipo de interés muy alto, en torno al 20 al 25% de interés. Además, a este interés hay que sumar las comisiones, porque nos van a cobrar comisiones, por ejemplo, por sacar dinero en efectivo, en cajeros, o por utilizar la tarjeta en el extranjero, o por utilizarla para hacer transferencias. A lo mejor no para realizar compras, pero sí para todas estas cuestiones. Y a lo que cabe añadir que nos suelen colocar también, porque a veces no somos conscientes de ellos, un seguro de protección de pagos, que esto lo que hace también, obviamente, es incrementar el coste del préstamo. La TAE, al final, que es la suma de los intereses que vamos a pagar más los gastos del seguro del que acabo de hablar y las comisiones, todo esto, la TAE suele hacer que estas tarjetas ronden entre el 25 y el 30% de media de TAE. En muchos casos, obviamente, se puede hablar de usura. Vale, un segundillo. Por otra parte, bueno, decir que se suelen comercializar estas tarjetas fuera de establecimientos financieros, por ejemplo, en una gasolinera, en una estación de tren, en centros comerciales tipo MediaMarkt o IKEA, que por cierto tienen sus propias tarjetas revolving, y al comercializarse fuera de establecimientos financieros, obviamente no nos suelen explicar su funcionamiento de este préstamo, pero realmente es muy peligroso. En este sentido, bueno, explicaros un poco que, como os he dicho, se suelen pagar una cuota muy baja, por ejemplo, 25 o 50 euros mensuales, pero como obviamente esta cuota no es razonable para amortizar intereses y parte del capital. Entonces, se da la circunstancia
de que si la cuota abonada mensualmente por el consumidor no cubre la totalidad de los intereses y demás gastos, primas de seguro, comisiones, lo que se hace es adicionar al capital pendiente esa parte de intereses o de comisiones y gastos que no se han pagado con la cuota durante ese mes. Se adiciona al capital y el mes siguiente se van a calcular los intereses de ese capital más esos intereses del mes anterior más estas comisiones. Esto por eso es por lo que se llama, es el efecto revolvente, por cuanto que la deuda se está retroalimentando constantemente y cada vez es más grande, hasta el punto de que, bueno, el Tribunal Supremo ha venido a denominar a los deudores de tarjetas revolving deudor cautivo, porque puede ser prácticamente imposible salir de ese préstamo. Y, como he dicho, en muchos casos se puede hablar de usura por la TAE tan alta que tienen. Os ponemos un ejemplo que está en pantalla de una persona o una familia que hace una compra de 1.000 euros al mes financiada con una tarjeta en revolving, supone una media, según ha hecho un estudio de Asofin, perdón, esto es un cálculo que se ha hecho por Asofin, supone una media de 464,70 euros de intereses que se van a pagar por esos 1.000 euros. Y se puede tardar en pagar prácticamente 5 años, 4 años y 11 meses. Pero vamos, yo deciros que yo he llegado a ver algunos préstamos revolving en los que el cliente ha pagado más intereses que el capital dispuesto. Bueno, lo cierto es que el problema que tienen estas tarjetas es que no se explica adecuadamente su funcionamiento. No se hacen simulaciones de cuotas que se tienen que pagar, ni de cuánto tiempo se va a pagar, etcétera. Porque si lo supieran y supiera el coste que lo tiene, lo cierto es que la mayor parte de la gente no los contrataría. Un segundo. Como digo, el problema no es el producto en sí, sino cómo se comercializa y la información que se facilita al consumidor. Como he dicho, se suele comercializar fuera de establecimientos de entidades bancarias, por lo que obviamente no se explica adecuadamente el funcionamiento de la tarjeta, no se hacen simulaciones, etcétera. El tiempo que va a tardar en amortizarse la deuda, etcétera. Bueno, y ahora vamos a hablaros un poco también de los micropréstamos. Luego volveré atrás para hablaros un poco de la defensa de qué podemos hacer si ya estamos dentro de una tarjeta revolving. Pero bueno, en relación con los micropréstamos, deciros que son préstamos de pequeñas cantidades de dinero o cuantías, por ejemplo, de 700 o 1.000 euros, que se suelen usar además para una necesidad muy puntual de liquidez y que se devuelven en plazos muy cortos, a lo mejor de 3 o en 6 meses como máximo. Se solicitan además habitualmente por Internet y las entidades que los comercializan, son préstamos muy rápidos, que en 24 horas tienes el dinero ya en tu cuenta bancaria. Y como digo, las entidades que las comercializan no hacen un estudio tampoco de solvencia, no ven si la persona a la que se le va a dar ese préstamo va a tener capacidad para pagarlo o no. Normalmente son préstamos que son transparentes, sabemos perfectamente cómo funcionan, porque sí es cierto que nos dan una información del dinero que se pide y de la cuota que se va a pagar y en tantos meses. Esa información es muy clara. Pero lo cierto es que provoca un grave endeudamiento porque suelen tener una TAE completamente desproporcionada, de entre 1.000 y un 3.000% de TAE. Que además no podemos, como no vamos a poder pagar normalmente, lo que hacemos es pedir otro micropréstamo para hacer frente al pago de ese primer préstamo. Y esto nos va a colocar en una espiral de préstamos y va a provocar, obviamente, un sobreendeudamiento. ¿Qué podemos hacer para nosotros desde la asociación o qué defensa tienen las personas que ya que tengan una tarjeta revolving o que tengan un micropréstamo? Bueno, en primer lugar, y para la gente que vaya a hacer frente a pagos ahora estas Navidades, decir que nosotros desde la asociación aconsejamos que no utilicéis de ninguna manera estos medios de pago. Si necesitamos solicitar un préstamo, lo mejor que podéis hacer es pedir un préstamo al consumo, porque hay que pedirlo en tu entidad bancaria y os van a hacer un estudio de solvencia.
y, y además el tipo de interés que van a ofrecer va a ser mucho menor. Pero bueno, en cuanto a la defensa, pues una vez que tenéis ya este tipo de préstamos, en relación con las tarjetas revolving, pues la ley no dice nada, pero, perdón, en relación con la usura, como os he dicho antes, muchas de esas tarjetas son usurarias. La ley no dice cuál es el umbral de la usura, pero lo cierto es que el Tribunal Supremo ya ha establecido definitivamente un criterio. Dice que hay que comparar el tipo de interés de esa tarjeta con el precio medio que hay en el mercado de los préstamos de esa misma familia y además en ese mismo momento, en el momento de la contratación. Y se considera usura cuando el tipo de interés de la tarjeta supera en 6 puntos la media del precio medio del mercado. ¿Vale? El precio medio del mercado sale publicada mensualmente por el Banco de España. Hay una tabla en la que se publican estos datos y una tabla comparativa. Entonces, simplemente es mirar el tipo de interés que nos están aplicando o el del contrato y ver esa tabla, y si pasa esos 6 puntos, pues ya sabemos que es usurera o usuraria. La consecuencia es que en caso de demandar a la entidad bancaria porque nos está aplicando un interés que tiene usura, la consecuencia es que el juez va a declarar ese contrato nulo. Y como consecuencia de esta nulidad, el prestatario, el consumidor, va a estar obligado únicamente a restituir a la entidad bancaria el capital del que ha dispuesto, pero de ninguna manera va a tener que devolver ni intereses ni ningún otro concepto, comisiones, etc. Eso sí, como digo, el capital del que se ha dispuesto sí está obligado a devolverlo. Y bueno, en el caso de las tarjetas revolving también puede que no haya usura, pero sí es posible y muy habitual que adolezca de una falta de transparencia. Por ejemplo, y como se os he explicado anteriormente, pues porque no se ha explicado el funcionamiento revolvente del préstamo y cómo esto hace que se incremente la deuda. Es decir, que si con la cuota no se pagan todos los intereses, se pasa a sumar esos intereses el capital pendiente que teníamos y pasa a formar parte del capital, por decirlo de alguna manera. No solo los intereses, además, sino también comisiones y gastos. Y de ahí se vuelve a calcular el tipo de interés. Bueno, pues esto, como digo, no se suele explicar. Y al comercializar la tarjeta. Y bueno, esto pues obviamente provoca una falta de transparencia y por aquí también se suelen declarar nulos estos contratos. Y con las mismas consecuencias de la usura, aunque hay veces, es cierto que lo que se anula es el interés. Entonces lo que se hace es recalcular sin el tipo de interés. Y en relación con los micropréstamos, las entidades que lo facilitan suelen ser entidades que no están reguladas. Un segundo que pase la pantalla. Aquí. Que no están reguladas y no están supervisadas por el Banco de España. Entonces, el Banco de España no publica datos referidos a préstamos de estas características, por lo que se plantea el debate aquí de si los llevamos a juicio a estas entidades o si demandamos un contrato de préstamo, ¿con qué TAE comparar esos contratos? Sí, con los tipos medios publicados referidos a créditos al consumo de mayor coste, por ejemplo, tarjetas de crédito de revolving, o si debe seguirse la información que resulta de comparar los tipos medios que estas entidades especializadas de este sector vienen aplicando a estos contratos tan singulares. Normalmente lo que se viene comparando, lo habitual es que se comparen con otro tipo de préstamos al consumo o a veces a contratos de tarjetas revolving. Pero bueno, en cualquier caso es que el tipo de interés de estos créditos es tan desproporcionado que siempre va a resultar usurario. Estas entidades, además, se defienden en estos procedimientos diciendo que cobran más intereses porque hay un riesgo grande de impago, porque no tienen garantías de devolución por no hacer, ellos no hacen un control de solvencia a la persona que le está pidiendo el crédito. Y esto obviamente supone un riesgo de impago grande para ellos. Pero al respecto ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo diciendo que esto no sirve de excusa porque al fin y al cabo es una decisión suya, lo de no hacer el control de solvencia, que debieran hacerlo,
y al final se están aprovechando estas entidades de la necesidad del consumidor de proveerse de un dinero rápido. Pero esto provoca, obviamente, un endeudamiento muy alto del consumidor y no es protegible de ninguna manera por el ordenamiento jurídico. Lo cierto es que además ese riesgo está más que cubierto, el riesgo de impago de estas entidades, porque como he dicho, si un consumidor no pagara los intereses o no devolviera el préstamo por alguna razón, porque no pudiera, obviamente se está cubriendo con el que sí que lo está pagando, que como he dicho, está pagando hasta más de un 1000% de interés. Se suple sobradamente ese riesgo. Nosotros desde Asufin, obviamente, en cualquier caso, aconsejamos, insisto, en que si tenéis que pedir un préstamo, no acudáis a estos micropréstamos, sino que acudáis a vuestra entidad bancaria y pidáis un préstamo al consumo. Va a ser claro, transparente, os van a revisar la solvencia y si podéis pagarlo y no os van a aplicar este tipo de intereses de ninguna manera. Y bueno, como consejos os daríamos, si tienes ya una tarjeta de revolving, que paguéis siempre la cuota más alta que podáis y que tengáis cuidado con los seguros porque supone ralentizar el pago, ¿vale? Y en cualquier caso, reclamar. Y bueno, esto en relación con los préstamos más usuales. Vamos a hacer también una pequeña referencia a las compras online, porque entiendo que hay que tener, bueno, deciros que hay que tener mucho cuidado, hay muchos riesgos de seguridad del comercio electrónico. Los principales fraudes que se dan, os decimos, se llaman phishing, ya tienen su propia denominación, phishing, phishing, smishing, depende de cómo se hagan. Normalmente nosotros vamos a recibir un correo electrónico ofertando un servicio o un producto que además no habíamos solicitado y con un enlace que nos va a llevar a una página web o a una red social que normalmente además va a ser fraudulenta en la mayor parte de los casos, ¿vale? Nos dirigen a sitios falsos, son web que están duplicadas o incluso redes sociales, páginas que también están copiadas de la original, pero que, como digo, son falsas. Al entrar ahí y meternos, intentar comprar algo, vamos a facilitar unos datos bancarios. Bueno, pues ya lo tienen ellos para sustraernos el dinero. También otra variedad de fraude muy habitual es por voz. Nos llaman desde una señora o un señor, un operador telefónico, y nos piden datos nuestros cogidos de Internet, tratando de obtener nuestras claves de seguridad o bueno, las que nos está mandando en el momento el banco, ¿vale? Para hacer el doble chequeo de una compra que se quiere hacer. Nuestro consejo es, en primer lugar, no seguir nunca estos enlaces, no facilitar nunca datos bancarios ni claves, absolutamente nada a nadie, porque va a ser fraudulento y te vas a meter ahí en un problema. Sobre todo es que si eres tú la persona que facilita los datos, porque si al final, si hay un fraude, pero es culpa del banco, eso se va a poder reclamar, porque no ha adoptado las medidas de seguridad oportunas, etcétera. Pero más problemático va a ser recuperar cantidades cuando hemos sido nosotros mismos los que hemos facilitado esos datos a los defraudadores. Entonces, nuestro consejo en compras online, yo os aconsejaría que usarais pasarelas de pago tipo PayPal. Porque están cifradas, nuestros datos van a estar cifrados y vamos a tener una seguridad. Y también utilizar tarjetas virtuales que nos facilitan nuestra propia entidad. Así evitamos dar tarjetas originales y nos evitamos fraude, porque al final esas tarjetas virtuales funcionan como un monedero, van a tener solamente la cantidad de dinero que nosotros hayamos metido ahí para hacer esas compras. ¿Vale? Y bueno, otros consejos que os daríamos para no endeudaros ahora en esta época navideña sería pues que hicierais una lista de las cosas que vas a hacer, en lo que vas a gastar el dinero, a quién vamos a regalar, planificar, hacer un presupuesto realista y ceñirnos al mismo, identificar de dónde vamos a sacar el dinero para hacer frente al gasto extra, solicitar préstamos al consumo en lugar de usar tarjetas revolving o micropréstamos.
Y bueno, os animamos además a consumir de una manera inteligente, a comprar artículos o servicios que realmente necesitáis. Esto ya de cara también a Reyes. Cuidado con las ofertas, muchas veces son una trampa. Son publicidad engañosa. Lo mismo la oferta no es cierta. A veces lo que hacen los comerciantes es inflar los precios el mes de antes para luego bajarlos. Y en realidad lo que está es al precio normal, habitual, no hay ninguna rebaja en la misma. Y comparar en varios lugares antes de comprar. Y comprar con seguridad si lo haces en línea, ¿vale? No caer en fraudes, en estos fraudes en línea. Y recordar sobre todo que después de diciembre llega enero y hay que hacer frente al pago de las deudas si nos hemos endeudado. Y bueno, eso es todo. Clara. Perfecto, muchas gracias, Marian. Ha sido muy interesante. Yo creo que nos ha servido a todos. Voy a compartir un segundo antes de pasar a las preguntas. Voy a compartir mi pantalla porque, como muchos sabéis, a ver, lo tengo por aquí. Voy a compartir. Yo creo que ya estáis viendo mi pantalla. Estáis viendo las reseñas, ¿verdad, Marian? Sí, Vale, os cuento porque sí que os vamos a pedir que si os ha gustado la formación, nos dejéis una reseña positiva en Google. Se tarda 1 minuto y es muy sencillo, tan solo necesitáis coger el móvil con la cámara, escanear el QR que está en la imagen y os lleva directamente a nuestro perfil en Google para que nos podáis dejar la reseña. Os lo agradecemos mucho porque es lo que también nos ayuda a seguir haciendo estas formaciones que como siempre son totalmente gratuitas y nos ayuda también a saber pues que qué temáticas os interesan y demás, y nos ayuda a llegar a más gente y que más personas, que más consumidores puedan acceder a estos webinars, a estas formaciones y estén 100% formados e informados, que es el objetivo de Asofin al fin y al cabo. Así que también os vamos a dejar el enlace en el chat. Mi compañera Celia os lo está dejando también para que podáis hacer clic allí si lo preferís y es más fácil para vosotros hacer clic en el enlace que escanear el QR y acceder directamente con el móvil. Así que voy a dejar ya de compartir, os lo agradecemos ya de antemano si nos queréis dejar alguna reseña.